Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio al Rojo. Hola chavalada, aquí estoy otra vez con todos vosotros. Qué ganas tenía, un poquito harto ya de las mascarillas, pero hay que llevarlas. Aquí, como con el invitado estoy a distancia, puedo quitarme y me quito las gafas para miraros y que vosotros me veáis. Hoy tengo dos grandes noticias para mí. Primera, que he conseguido un sponsor. Aquí, Cookies, que nos traen cositas muy guapas para todos mis invitados. Y hoy le voy a regalar una cosa a un invitado que para mí es muy especial. Primero, porque fue el primer youtuber que me llamó y me hizo salir de las catatumbas. Jordi Wild. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Compañero, muchas gracias por estar aquí en el Barrio al Rojo. Sé que estás ocupadísimo siempre, pero aquí estás y para eso, para mí es un gran honor. Para mí es un placer, ya sabes que para mí colaborar contigo nos lo pasamos de puta madre. La verdad que sí. Pegamos unas charlas fuera de cámaras de la hostia, entonces estoy súper contento y un honor estar aquí para abrirme a mis espectadores. Pues aquí tenéis a uno de los grandes. Entonces, lo primero, sé que lo conocemos mucho, pero ¿de dónde vienes? ¿De dónde saliste? Bueno, pequeñito, antes de ser Jordi Wild. Antes del espectáculo, simplemente decir que llevo gafas de sol no por hacerme el chulo, sino porque tengo un poco de dolor de cabeza y los focos y todo, estoy un poco cascado, pero bueno, aquí estoy dándolo todo. ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de Manresa, que es una ciudad pequeña del centro de Cataluña, de un barrio, bueno, yo viví en dos, primero un barrio más central y luego un poco más periférico, de clase media, normal. Bueno, el segundo quizás sí que había un poquito más de clase baja. Yo vengo de una familia humilde, nunca me ha faltado nada, he tenido siempre todo, pero tampoco me ha sobrado. Y de una casa muy feliz, donde nos lo hemos pasado muy bien. Mucha gente ya conoce a mi padre, el Papa Giorgio. Sí. Y yo vengo pues eso, una familia feliz, una familia muy tranquila. Lo que te digo, he tenido casi siempre lo que he podido necesitar. Y bueno, pues aquí es bueno, eso se nota en la forma de ser, ya por tu alegría. Claro. Que desprendes ante la cámara, ya sea por espectáculo, pero antes supongo que también. Ahora que me has dicho lo del barrio, esto se llama el Barrio al Rojo, te debo decir, en tu barrio, aunque me has dicho que en el primero no había mucho, pero bueno, en todo, yo hay una frase que dije que en las peores cosas las he visto en los barrios más altos. Entonces, así que te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosa a nivel delincuente has visto un robo? ¿Te han intentado robar en esto por ahí? A mí no me han intentado robar. No, a mí personalmente no, nunca. Además, yo conozco a toda la gente que sea un poco más complicada del barrio, la conozco desde pequeño. Entonces, a mí ya me ven y están contentos, ¿no?, de que me vayan bien las cosas y cuando voy a ver a mis padres y todo, pues están felices. Entonces, a mí, particularmente, a mí no me ha pasado, pero que haya visto, bueno, sí, he visto de lejos no llegué a saber si era un atraco o no, pero sí un problema, parecía, ¿no? Había armas, ¿no? Había un pincho. Y fue de lejos, me acerqué un poco porque conocía a uno de los dos implicados y luego ya sé cómo se calmó la cosa y no pude saber si iba más, si iba menos. Yo me hice un poco el longis, ¿qué tal? Bien. Vale, y no te involucraste ni para una ni para otra. No, porque vi que la cosa se calmaba. Entonces no sé si era un atraco, si era un ajuste de cuentas, si era una discusión, no sé lo que pasó. Bueno, esto era una pregunta típica de aquí, pero bueno, ya eres adolescente. ¿Qué estudios hiciste? ¿Estudiaste bien? Sí, pues yo tuve una etapa larga muy rebelde, ¿eh? Yo tengo un carácter a veces un poco complicado, más explosivo y tuve una etapa... Yo lo sé, pero te lo quiero sacar. Tuve una etapa, pero estudié, o sea, estuve a punto de dejarlo, yo ya tenía claro que lo iba a dejar. Digo, yo me voy a ir a trabajar a la obra, donde sea, me da igual, yo quiero dinero ya, no quiero estudiar más. Pero hice un cambio de chip y pensé... Quiero algo más en la vida, ¿no? Y en ese momento era muy importante tener estudios, porque ahora es verdad que con Internet se ha abierto todo. Sí. Pero antes, si no tenías estudios superiores... Una mierda. Tu trabajo era el típico trabajo pues, de obrero mal pagado. Y estudié psicología, porque mira, no quería ejercer, pero digo, bueno, de lo que hay, no me desagrada la idea, y estudié psicología, me saqué la carrera en la UB, en Barcelona, y este es mi estudio superior que tengo. ¿Te ha ido bien? Porque claro, vamos a ver,
¿Cuánto llevas con el Rincón del Giorgio? 7, 8 años ya. Para 8 más, yo creo. Puede ser, sí. ¿Cómo llegas a pensar eso un psicólogo? Yo no era psicólogo. Bueno, pero que habías estudiado psicología. Yo estudié psicología y luego me fui a a buscarme la vida. He trabajado en moda, he trabajado en interpretación. En moda, sí, ¿no? Sí. Claro. Y en tema de interpretación, lo que pasa es que yo era pésimo a nivel de hacer contactos. Y me saturé, y YouTube fue como una ventana de estar directamente en contacto con el público, sin intermediarios, sin castings, sin que te dieran la oportunidad. Eso es lo que es la puta hostia de YouTube. Vale. Ahora te comprendo, te acabo de coger... Exacto. Yo estaba quemado ya. Yo estaba en una situación de... Yo vivía en un piso en Madrid, cuando abrí el canal de YouTube, en un piso en Madrid, en Lavapiés, que es un barrio que me encanta. Ahora creo que está un poco diferente. Se ha vuelto más pijo. No te iba a gustar. No creo que me guste mucho ahora Lavapiés, pero en su momento era auténtico. Un barrio súper multicultural. De hecho, en mi escalera creo que era el único de aquí. Los demás era un vecino que era súper... Muy punk, muy rockero. Muy rockero. Yo me acuerdo de las épocas de Loquillo, de tal, y todo era Lavapiés. Lavapiés es la puta hostia. Y estaba en un piso de 22 metros cuadrados, o sea, mucho más pequeño que la mitad, bueno, un cuarto de esto. Esto es muy grande. Que está muy bien, ¿eh? Os digo que está muy bien este estudio y es más bonito en persona que en cámara. Pues, y ahí dije, tengo que hacer algo con mi vida o me voy a otra cosa. Y luego vi lo de YouTube y pensé, oye, ¿por qué no? Porque mira, es una cosa que se me puede dar bien, es la comunicación, veo que hay gente que está trabajando de esto ya, porque ahí ya empezaba, ¿no? Sí, pero... Y comencé. Y, joder, es que claro, yo para mí, claro, ¿cuánto hace que hicimos la primera entrevista? ¡Hostia! 4 años ahora ya. Sí, 4 añitos, ¿no, Yo Dani? creo que 4, por lo menos 4. Sí, estamos en 2020, sí, 2016 o 15, sí, por ahí. Claro, porque piensa que, claro, para mí, por eso yo descubrí YouTube y el mundo YouTube gracias a ti. Entonces, claro, ¿cómo, cuando empiezas a ver que llegas al primer millón, cómo te sientes? ¿Qué mierda piensas? En mi caso fue muy rápido todo. En mi caso fue... pasa a mucha gente, ¿no? El principio un horror, desastre absoluto, que tú ya empezaste en YouTube, digamos, muy fuerte. Pero muy fuerte en el sentido de que ya como mínimo sonabas. Claro, alguien como yo llega con vídeos de 22 visitas. Claro. Literalmente. Sin exagerar, 22, 100 visitas, 120. Lo que pasa es que luego siempre pasa lo mismo, ¿no? Sueles hacer un par de booms, vídeos que se vuelven más virales para la época, y ahí fue cuando explotó. Y fue muy de repente. O sea, yo pasé de ser anónimo 100% a lo que tú comentas, ¿no? A ir a muchos sitios en los que, sobre todo en ese momento, gente joven, en los que te paran... Jóvenes, siempre jóvenes. Ahora ya ha crecido, porque los de 16 de antes ahora tienen 20 y pico. Y también lo que hago ahora, pues, sobre todo con The Wild Project, tiene un público mucho más mayor. Porque el podcast ha sido un éxito. Ha sido un exitazo, lo reconozco. Ha sido a la gente le encanta cuando colaboramos y todo, y le gustó mucho. Es que tienes una vida, Dani, que... Es que no, yo lo digo a todo el mundo. Digo, es que no conozco, y mira que conozco gente, y gente de todo tipo, y gente rara, y gente que ha vivido, pero es que como la tuya, a nivel de vida cinematográfica, pero real, es que yo creo que hay muy poca gente. En España hay muy poquita gente. Y que lo pueda contar. Que esté vivo ya menos. Y que tenga... Es que muy poca. Que esté vivo, alguno queda por ahí, pero vamos a ver qué pasa si logramos hacer algo. Bueno, vamos a ti, que Venga, me centra a mí siempre que parezco ahí el egocéntrico, que no quiero ser egocéntrico, tengo a una estrella aquí, porque a mí es lo que yo veo, vamos a ver. Gracias a YouTube, tú lo has dicho, querías interpretación, y tú has logrado todo esto gracias a YouTube. Aparte de que te ganes, que YouTube fue un bombazo de dinero, ahora todo está mucho más regulado, pero hostia, el poder ganarte la vida con algo que has empezado tú, esto tiene que ser... Explícanoslo. Sí, es muy bonito. Nada es perfecto. Y también cuando lo ves desde fuera, idealizas, y cuando estás ahí metido, porque ahora yo ya estoy más autónomo, pero ha habido épocas en mi vida de trabajar 16, 14 horas cada día sin descanso, navidades, estando enfermo, encontrándome fatal. Y he tenido que estar ahí, ¿no? Y cada vez menos, pero la gente se creía que esto es un puto regalo, ¿no? Que te regalan esto y venga a ganar dinero y desde tu casa y tocándote los cojones. Y no es así. Realmente no es así. Todo el mundo puede, digamos, ser influencer, youtuber, twitcher, lo que sea ahora, ¿no? Pero no todo el mundo lo puede hacer bien y puede llegar a la gente.
Para hacerlo bien, para llegar a la gente, tienes que ser constante, tienes que trabajar muchísimo. Ahí está. Tienes Yo la que constancia creo que es fundamental básico, en YouTube. Básico. Tienes Si que no hay marcarte una constancia, constancia. tomar por culo. No. Sí, porque puede ser muy bueno, pero si tú eres una persona que estás y luego estás 3 meses que no, y luego sí, y luego no, la gente se cansa, porque hay tanta oferta que te quedas atrás muy rápido. Entonces, es un trabajo que es muy bonito, que yo muchas veces pienso, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿no? Que mucha gente ha perdido su trabajo, su casa, que está en la mierda sin saber qué hacer. Y yo, por suerte, puedo trabajar más aún. Todo lo contrario, sí. Todo lo contrario. Si quieres hacerlo bien, tienes que tomártelo como un trabajo. Y luego es un trabajo que es muy flexible, tú te montas tus horas, tú te levantas a la hora que te salen los cojones. Yo soy muy nocturno, por lo que yo no voy a decirte, yo me levanto a las 7. No, pero a lo mejor me voy a dormir a las 7. Y me voy a dormir porque estoy trabajando, porque estoy editando, porque estoy haciendo historias, estoy pensando historias, estoy haciendo guiones o estoy buscando información. No tan solo es grabar, la gente se cree que solo es grabar. Y yo, por ejemplo, en mi canal principal, yo medito mis vídeos. Creo que soy de los pocos que yo medito. En el principal. De Wild Project sí que es algo más colaborativo, pero en el principal yo medito, aún, porque creo que es una parte indispensable de la esencia de un canal de YouTube, es la edición. Y otra persona no lo va a hacer exactamente igual. Lo puede hacer bien, pero no exactamente Clavero igual. lo hace también. Clavero también se edita los vídeos. Mira que él ya tiene un trabajo de edición profesional. Pero sí, claro, su rollo al final mis vídeos sí tiene edición, pero no se puede comparar en un documental lo que hace él, ¿no? Que es una maravilla. O sea, bueno, tú ve el otro día en el podcast a Lethal Crisis, que también es del estilo. Otro. Son personas que hacen unos vídeos, pocos, pero hacen unos vídeos que son brutales. Son directores de cine. Sí, de documentales. Si esta gente, si le dieran pasta, si viene una productora y dice, mira, te doy 2 millones de euros, y te montan una documental de premios, sin duda. Pues eso, que tienes que tomártelo como trabajo, y es duro, y es difícil, y tiene sus recompensas, claro, tampoco todo es malo. Bueno, Jordi, vamos aquí a hacer una cosica que cuando... hace tiempo, pero cuando pillaste el primer montante así que dices, hostia, acabo de coger algo bueno, ¿qué capricho te diste? ¿Sabes lo que pasa? Que el primer capricho que pudiste darte de verdad. El trabajo no es muy gradual. Entonces, no es que de repente te lleguen 50.000 euros y digas... Es como muy gradual. Ahora mismo no te puedo decir una cosa que... El primer capricho que te diste es cuando... Bueno, ya cuando me lo pude permitir tuve un cochazo guapo. Un BMW, un Serie 2 en su momento, era muy chulo. Acababa de salir además, un descapotable, cabrio, con equipamiento bien. Pues un caprichito ya porque sabes que tienen, en el sentido de que te lo puedes coger. Y no soy una persona ni ostentosa, ni soy una persona que no soy muy materialista, realmente. Es decir, el dinero me da tranquilidad, pero... no soy alguien que necesite ir con... viendo y claro. No eres un tío que vaya sosteniendo. Yo creo que hay pocas cosas que yo sí que valoro gastar pasta. Que una es un buen coche, que a mí me gustan los coches. Claro. 2, una buena casa. La casa es indispensable. Ahí sí que... Me gasto los dineros. Y ahora quiero cambiarme y quiero ir a una que sea un chalet a las afueras. O sea, yo esto lo valoro mucho porque al final es el refugio la casa. Pero yo... Perdona, ahora es otra cosa... valoro entre... Piensa que, tú lo sabes, que muchos youtubers ya no están en España. Claro. Y tú, sí, ¿no? Y me estás diciendo aún que quieres comprarte una casa y... Pero te digo que los entiendo, los que están en Andorra. Yo los también, entiendo y los respeto y yo lo he pensado muchas uno, veces. Hombre, pues... Lo he pensado muchas veces, porque lo que no me parece tampoco justo... Y este tema de los impuestos es muy complicado. Es que, claro. Es que casi tengas que pagar, en muchos casos, la mitad. La mitad, un 50%. Que mucha gente dirá, bueno, claro, porque cobras tanto, pues la mitad es mucho. Sí, pero igualmente es la mitad. Aunque sea de 20.000 millones, es la mitad, son 10.000 millones, y es mucha pasta. Es mucha pasta. Y lo que consigues con esto es Andorra. Y que toda la gente que gane pasta y que sea un poco casera... Pero reconozco que a los que conozco es que les comprendo. Porque, claro, si dijera... que luego el dinero que yo pago a Hacienda repercutiera en los demás españoles, pero claro, ves que los que mandan son unos mierdas. Hay países como Suecia que tienen impuestos elevadísimos, pero luego lo que es el país funciona como un tiro. Joder, ¿has visto las cárceles que tienen? Funciona como un puto tiro. Es otro nivel de vida. Apartamentos de 3.000 euros de San Francisco. Exagerado. Su salón, una cosa. Pero claro, está ahí. Pagan muchos impuestos, pero todo está muy bien. Pero aquí, que si el rey ahora va a pagar 700.000 euros porque lo que ha estafado y lo que no pagará nunca, porque estamos tontos o qué. Luego, que si la Ada Colau en Barcelona ha comprado 7 piedras por 400.000 euros.
O sea, Me muero, esto me muero. es Me muero. un pago justo o un gasto justo de los impuestos y como así encontramos mil cosas. Por eso te digo que... Pero es una balanza, al final yo valoro estar ahí y te digo una cosa, no lo descarto, yo nunca puedo decir, nunca iré ahí. A lo mejor se me gira la pinza y te da... y en un año o en 6 meses estoy ahí. Estás allí, que sí. Pero que no sí. es el plan. Por Mi ahora, plan es, no, que lo acabas de decir. Yo valoro más la buena vida que el dinero. Sí, sí. Y sí, pierdo la mitad o casi la mitad, o mucho, sí, pero estoy bien. Pero, ¿qué es lo malo que ves en la fama? Muchas cosas, muchas. La fama es una puta mierda, y te lo digo así de claro, y tienen cosas buenas, claro, por supuesto, no tan solo el dinero, sino también la facilidad de conseguir contactos, la facilidad para conocer gente que admiras, que eso es muy bonito. Por eso es por ahí bien. Pero luego lo malo es la pérdida casi total de intimidad pública. ¿Y en los viajes que has hecho no te ha pasado nada raro? Bueno, raro. Para mucha raro, gente le puede chocar. Por ejemplo, cuando fuimos a Argentina tuvimos que salir por la pista de aterrizaje del aeropuerto porque el aeropuerto estaba cercado por seguidores. Hostia. Eso es bestia. Y no tan solo por mí, yo era el de menos. Estaba Rubius, estaba gente ultra mega top. Que alguno querrá empezar en esto de youtuber, aunque sea como hobby. Sí, claro. Pero ¿qué le aconsejarías a los chavales que empiezan ahora? Que se abra Twitch. Eso es lo que le diría. No, a ver.